Su Biblia. Traje la mía. Si la alcanza a ver. This is my Bible. My little Bible. Ahorita la voy a usar. Cierre sus ojos por un momento, por favor. Padre, te damos gracias por tu presencia. Qué hermoso haberte podido adorar. Qué precioso es pronunciar tu nombre, Jesús. Y cuánta seguridad nos das, Espíritu Santo, al saber que estás aquí en y con nosotros. Espíritu Santo, prepara nuestro corazón. Y ahí donde estás, ora conmigo. Espíritu Santo, aquí está mi corazón. Abro mi corazón para escuchar tu voz. Dame entendimiento para comprender tus palabras. Dame convicción para creer y vivir en la dimensión de tu Espíritu cada día de mi vida, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale una alabanza fuerte donde estás. Muy bendecido de tener este día con nosotros a Henry y Tuti, y van a estar con nosotros todavía un tiempo más. Así que por favor inviten personas, iglesia, personas nuevas, amigos, familiares, porque Dios está haciendo algo maravilloso entre nosotros. El mensaje de hoy, si usted puede ver acá arriba, dice una sola vez. ¿Y para cuánto? Una sola vez y para siempre. Y hay un par de textos que vamos a estar meditando solamente en estos textos, aunque haré alusión a otros sin nombrar su dirección en la Biblia. Pero si usted conoce ya algo de la palabra, entonces saber que está en las Escrituras y puede tomar apuntes también. Entonces, una sola vez y para siempre. En el libro de Romanos, capítulo 8, y usted dijo, el pastor trajo su biblecita. Entonces vamos a ver si todavía funcionan mis ojos. Romanos 8, voy por Ezequiel, llegué a Amós, estoy con mi hermano Mateo, ahora Lucas me está saludando, Juan me dice hello, Pastor Marco, tranquilo, libro de los Hechos, ya voy llegando. Romanos 8, ¿ya lo encontró? ¿Sí me ganó? Muy bien. Romanos 8. Están pequeñas estas letras. Yo predicaba hace unos años atrás con estas Biblias. Romanos 8. Aquí en mi pequeña Biblia dice, vivan vida en el Espíritu. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiero que todos lean conmigo ese verso, esa parte. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta palabra que voy a compartirles realmente es muy fresca y quiero tomarme unos 3-4 minutos para leer lo que Espíritu Santo puso para compartirles a ustedes en esta introducción de este mensaje. Es que una predicación es una meditación que el Espíritu Santo nos invita en esta hora
abriendo el corazón a su voz. Uno de nuestros grandes errores en la vida cristiana es que a veces llegamos a la reunión de la iglesia con el mismo afán que nos mantiene el mundo allá afuera. Y Dios nos habla, pero nosotros ni nos enteramos. Entonces, abra su corazón, ahí donde estás, ábrele tu corazón a la palabra de Dios. Ábrele su corazón a lo que el Señor tiene hoy, que es maravilloso, que es bueno, para tu vida y para mi vida. En Isaías 53, el profeta Isaías declara que Dios en su infinito amor permitió que el castigo, la ira del juicio de Dios, el castigo de Dios, por todos nuestros pecados, tuyos, míos y de toda la humanidad, por todos nuestros pecados, por toda nuestra maldad, por todas nuestras iniquidades, Él permitió que la ira santa de un Dios santo cayera sobre Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser justificados. Para que el castigo que tú y yo merecíamos fue quitado, pero puesto sobre Jesús. La misma Biblia señala que Cristo es el Cordero de Dios. Y nos lo dice que el Cordero de Dios que fue inmolado, sacrificado, aún antes de la fundación del mundo. Esto en nuestra mente humana es difícil de entender, pero está escrito y yo lo creo, aunque no lo entienda todo en su profundidad. Pero aquí dice que el Cordero de Dios, hablando de Jesús, fue separado, apartado, para hacer el sacrificio por todos los hombres. Y esto fue decidido antes de que el mundo existiera. Aún antes de que el hombre pecara en el huerto de Edén, Dios ya había provisto una solución, un sustituto, un sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para darnos a ti y a mí perdón y eterna salvación. ¿No merece una alabanza a nuestro Padre? Él, desde antes de nacer tú y yo, desde antes de cometer nuestro primer pecado, desde antes aún que Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaran, ya Él había preparado la provisión. En el consejo eterno de Dios, un cordero fue señalado, escogido para el sacrificio. En el huerto mismo, sangre inocente fue derramada para cubrir la desnudez espiritual de nuestros primeros padres. En el altar del sacrificio más adelante vemos a Abel trayendo lo mejor de su rebaño y presentándoselo con un corazón humillado y un espíritu manso de adoración. Él presentó sacrificio de lo mejor de su rebaño, de sus ovejitas, y lo trajo al Señor. Esto causó la envidia en el corazón de Caín, su hermano, quien sabemos finalmente lo mató. Y ahí la Biblia nos dice que la voz de la sangre de Abel, dijo Dios, hablándole a Caín esto, la voz de Abel, la voz de la sangre de Abel, clama a mí desde la tierra. Más adelante encontramos que la sangre de Cristo es mucho, mucho más excelente que la de Abel. Pero con todo, ese primer crimen trajo que el corazón, la voz de la sangre de ese hermano, clamara al Padre por justicia. Luego vino la ley. Y con la ley vinieron los sacrificios, los holocaustos, las ceremonias, ofrendas. Y si usted y yo pudiéramos pensar, millares y millares incontables de corderos, de machos cabríos, fueron sacrificados a lo largo de un gran tiempo. Sangre de animales inocentes se derramaba sobre la tierra por el pecado de los hombres.
Ahora, vamos a ver más adelante que todo esto Dios lo permitió, pero Él nunca se agradó de ello. ¿Por qué? Porque ningún sacrificio hasta ese momento podía calmar su ira santa. No había forma de justificar el pecado del hombre delante de Él a través de estos sacrificios, que simplemente ¿qué? Cubrían, pero no liberaban, no perdonaban, no hacían una obra completa o perfecta. Él entonces siguió así, esperando el cumplimiento de su palabra. El hombre continuó igualmente perdido y muerto en sus delitos y en sus pecados. Luego aparece, y esto toma cientos de años, pero aparece Juan el Bautista, quien nació para preparar el camino del Mesías de la palabra, el camino del Redentor de la humanidad. Y escuchamos en los labios de Juan el Bautista, ¿recuerdan cuando estaba bautizando? Bautismo de arrepentimiento, ahí estaba metiendo las aguas del Jordán a las personas que iban llegando, reconociendo, arrepentidos de sus pecados. Él de pronto se detiene y observa a la distancia un personaje que rompe el momento, divide la historia y empieza aquí la obra de ese gran cordero. Y él mismo con su boca dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De allí en adelante a Jesús, iniciando su ministerio aquí en la tierra, como el Cordero de Dios, predicando las buenas nuevas de salvación. Lo vemos y lo leemos en los evangelios, que Él está perdonando pecados, sanando enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo, vendando el corazón quebrantado, haciendo milagros, sanidades, maravillas, predicando un nuevo mensaje, estableciendo el camino verdadero y único para regresar a la comunión con su Padre y finalmente con su sangre a establecer un nuevo pacto entre Dios y el hombre. La Biblia sigue diciendo que Jesús solo hizo el bien a los hombres. Jesús los amó, los sirvió. Siendo el rey, se vistió de siervo y aún mucho más abajo se vistió de esclavo. Y como esclavos se entregó totalmente por amor a nosotros y en obediencia a su Padre, a lo que estaba escrito en la palabra. Y allí lo vemos al Señor cumpliendo las profecías mesiánicas que apuntaban desde el inicio hacia Él. Él voluntariamente, escúcheme bien, voluntariamente, no fue que lo obligaron. Jesús voluntariamente se entregó. Él dio su vida voluntariamente por ti y por mí. ¿Por qué? La misma Biblia lo dice. Nadie podía quitarle a Él la vida. Nadie. Él era hijo de Dios, siempre fue. Pero era el hijo del hombre. Nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Mas sin embargo, Filipenses nos dice que el Señor no tomó ventaja de su naturaleza divina, sino que como hombre vivió. Y como hombre fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero Él no pecó. Él se guardó, Él venció para poder llegar a ser el sacrificio que necesitábamos para ser perdonados, justificados, limpiados, no enviados a una condenación ya ganada por el pecado y maldad a la eternidad sin Dios. Él vino y tomó nuestro lugar y vivió de una vida sin mancha, sin pecado. Una vida que agradó al Padre. Su sacrificio, lo leemos en los evangelios, fue terrible, fue horrendo. La ira del juicio de un Dios santo cayó totalmente sobre Jesús. El mismo profeta, y tú lo puedes leer, Isaías 53 nos habla como el castigo que tú y yo merecíamos. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre Cristo, sobre ese Cordero de Dios. Y por sus llagas, por sus heridas, nosotros fuimos curados, sanados, liberados,
justificados, perdonados por la obra de Cristo en el Calvario. Vemos acá al justo muriendo por los injustos, a el santo muriendo por los pecadores, el ofendido muriendo por sus ofensores. Y Dios, después de este sacrificio tan terrible, Dios aceptó el sacrificio. Y en cada gota de la sangre de Cristo que fue derramada desde la cruz a la tierra, Cristo compró para ti y para mí una eterna salvación. ¿No merece el Señor también una alabanza? Él es digno de alabanza. Él es digno de adoración. Él es digno de agradecimiento. Por eso les dije al principio, es importante que tú y yo no solamente abramos los oídos físicos, sino abramos el corazón espiritual. Para que esta palabra penetre en nuestro corazón y en verdad nos convirtamos a Dios. En verdad, el fruto de esa sangre derramada produzca el efecto deseado por el Señor, por el Dios Padre, que no quiere que ninguno de nosotros, ni nadie en el mundo, a través de las edades perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si la palabra no nos penetra el corazón, si no permitimos al Espíritu Santo que traiga en nuestro corazón la convicción de nuestro pecado, del juicio, de esa ira santa de Dios y de castigo que merecemos todos, porque todos somos pecadores, todos, sin excepción alguna, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El castigo para ese pecado, para esa vida de maldad, era la muerte eterna, separación eterna de Dios. Pero la dádiva, el regalo del amor del Padre es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestra salvación. Y esto es algo que nunca debemos olvidar. Que se nos olvide cualquier otra cosa, menos quién nos compró con su sangre. Ahora esta es nuestra parte. Ya Dios hizo la suya. El título dice de nuevo, una sola vez y para siempre. No se va a repetir 2 veces el sacrificio. Una sola vez y para siempre. Pero nos toca ahora a nosotros confesar con nuestra boca. No vale, abuelita, ore usted por mí. Papi, ¿recibes a Jesús por mí? Mi amor, vete tú a la iglesia y arréglate con Dios y qué bendición. No, no se puede así. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos e hijas. Y entonces el Señor quiere que tú y yo, voluntariamente, como Él mismo tomó nuestro lugar y subió a esa cruz. A Él no lo subieron, a Él no lo clavaron. Él mismo se entregó. Recuerden que antes de ser crucificado el Señor llegó a decir algo así como, si ustedes supieran quién soy yo realmente. Porque la ceguera les impedía verlo. Porque la religiosidad nos ciega, no nos permite ver la luz de Dios, la luz del Evangelio. Para esta gente era algo que rompía sus paradigmas, rompía sus tradiciones, rompía su religiosidad, rompía su orgullo. ¿Cómo aparece a decir que todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de nada sirve, que a Dios no le agrada? Y es lo que dice. Ustedes leen los salmos y van a encontrar más de una vez que Dios dice, estoy hasta aquí de tanto sacrificio, de tanta ceremonia, de tanta sangre derramada. ¿Por qué? Porque Dios mismo decía que allí no estaba la salvación. Solo en el Cordero, su Hijo amado, que Él había desde mucho antes de que todo esto ocurriese en el huerto, antes de que el primer hombre pisara la tierra.
Antes de que el testimonio de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21 fuese escrito, Dios había determinado un tiempo perfecto para dividir la historia, nuestro tiempo, y presentar al Cordero. Lo que Juan el Bautista dijo, Dios se lo reveló. Porque necesitamos de esa revelación para las cosas de Dios. Nuestra tarea entonces es confesar con nuestra boca. Esto no es repetir como un loro. Y esta palabra me tocó a mí profundamente porque yo mismo tuve que examinar mi corazón. Yo mismo tuve temor y temblor al pensar, ¿será que en verdad soy salvo? ¿Será que en verdad el día que escuché el mensaje del Evangelio creí? No solo con mi cabeza, no solo repetí una oración, no solo me sentí bonito, realmente mi corazón entendió, discernió, comprendió por el Espíritu Santo que lo que estaba sucediendo allí determinaría mi eternidad con Dios o apartado de Él, en verdad. Y tuve que buscar con temor y temblor el corazón de Dios. Y asegurarme. Yo te invito hoy en el nombre del Señor. Asegúrate hoy antes de salir de este lugar. En lo profundo de tu corazón que en verdad eres hijo, una hija de Dios. Nacidos de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente a lo largo de la historia de la iglesia, en las iglesias, hacen sus oraciones. Y no voy a entrar en este tema si eso es bíblico o no es bíblico. Lo que es bíblico es que está escrito en Romanos 10, 9 y 10. Dice que cerca de ti está ¿qué? La palabra en tu mente y en tu corazón. Y luego añade, si confesares con tu boca. Pero no es repetir. No es un rezo. No es llevarle la idea al que nos esté de pronto dirigiendo hacia la oración. No es hacerlo porque nos conviene, porque pues me trajeron, ya tocará, Padre Dios. No es eso. No es para que me vaya bonito. Ay, voy a hacer esta oración para que, ojalá que me vaya bonito. No es para eso. Y escúcheme bien, no es para salvarme del infierno. Qué horrible. Yo quiero ir a ese lugar, por si es cierto. Entonces hagamos el rezo. No. Tiene que ser una convicción nacida por el Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que en ese momento, antes de confesar a Jesús como Señor y Salvador, ese espíritu nuestro está muerto. Y nuestra alma está perdida. Tiene su dueño llamado Satanás, el padre de la mentira, el que engañó a Eva en el huerto. Pero el que llevó a Adán con su propia voluntad a pecar y desobedecer la voz de Dios. Y en un hombre, dice la Biblia, por un hombre, por la desobediencia de uno, vino la muerte a todos los hombres nacidos de mujer. Para un momentico y piensa esto. Desde el primer hombre nacido hasta el último que llegue a nacer, todos, sin excepción, por el pecado de Adán, todos caímos en desgracia. Ay, pastor, pero si yo hubiese sido Adán, seguro que yo reprendo a la serpiente. Tenga así, no corra, decía mi abuela. Porque todos somos harina del mismo costal. Pero lo hermoso es que así como la muerte entró por el pecado de un hombre, la desobediencia de un hombre, la salvación, la reconciliación, todo lo que tú y yo conocemos con esas palabrotas teológicas, la justificación, la santificación, la redención, todo eso vino en la persona del Cordero de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No merece una alabanza, mi Señor? Claro que sí. Él merece toda la alabanza, toda la gloria. Así que tenemos que hacer nuestra parte, creer,
Pero hay que confesar, hay que abrir la boca, pero hay que creer en el corazón. Si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Y en el momento que tú y yo declaramos la oración, por eso hay que examinar qué tan sincera, real fue nuestra conversión. ¿Por qué? Porque cuando uno dice con su boca, creo que Jesús es el ¿qué? Es el Señor. Pero si después de haber dicho usted sale de su casa y en su casa usted ¿qué? Pero sigo siendo el rey. No, usted no se convirtió, hermanito. Usted tuvo una experiencia religiosa, como dice por ahí el primo Enrique. Pero usted no tuvo un encuentro real con Cristo. Tú y yo tenemos que en verdad examinarnos. Y créanme, es algo que continuamente el Espíritu me mueve a mí, a mi edad, camino a mi séptimo piso. Yo sigo revisando cada vez que sea necesario. Me postro en mis rodillas, busco su presencia, me encerro en mi lugar secreto y me aseguro. ¿Y sabes cómo se asegura uno? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos en verdad hijos e hijas de Dios. Pero hay que tener esa seguridad. Confiesa con su boca. Es la declaración de lo que tú crees en lo profundo de tu corazón. Lo expresas como cuando uno está enamorado. Por allá veo un par de pipiolos allá, futuros papá y mamá preciosos. Yo los casé y yo recuerdo como estos dos se miraban y se siguen mirando todavía. Gloria a Dios. Pero el amor se expresa, ¿sí o no? Yo, Alessandra, ¿se expresa en el amor todavía? Claro que sí. Los he visto hasta en las redes sociales. Y eso está bien. El amor se expresa y tú y yo tenemos que aprender a expresar nuestra convicción de amor, de fe en el Señor. Y aquí tenemos que tenerlos. Confesar con la boca, pero creyendo en el corazón. Creyendo que Jesús es el Señor. ¿Esto qué quiere decir? Yo ya no mando. Yo ya no tomo mis decisiones. Yo no hago mi vida lo que a mí se me pega en gana. Yo hago lo que al Padre le agrada. Yo aprendo a caminar sobre las huellas de Jesús. Yo vivo siendo guiado por el Espíritu Santo. Yo solamente busco ahora agradar a aquel que me compró con el precio de su sangre. Él es el Señor y yo soy su siervo. Dios es mi Padre, yo soy su hijo. Él es el amo, el dueño absoluto de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu. Puede hacer conmigo lo que quiera. Y yo solamente sé una cosa, que Él solo hará lo bueno. Nunca lo malo. Aún en medio de la prueba más terrible, del desierto, del valle más terrible. Aún cuando tú y yo volvimos quizás y fracasamos, le fallamos al Señor, Dios en su infinita misericordia, porque nos amó en Cristo, nos levanta y nos recuerda, la sangre ya fue derramada. El sacrificio fue una sola vez y para siempre. Para siempre. Solo en Jesucristo hay salvación. Dios quiere que entonces examinemos a la luz de su palabra nuestros corazones. Voy a ir rápidamente para ir dándole final a esta meditación. A Hebreos capítulo 10, verso 1. Hebreos 10, verso 1. Y usted va a ver que aquí hay una claridad total para que comprendamos qué es esto del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué es esto del precio pagado por nuestras almas? El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo ¿qué? Una sombra. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir.
No las cosas buenas en sí mismas. Simplemente era ¿qué? Una sombra. Dios tuvo que trabajar así. Una revelación progresiva. Si nos agarra de una, nos mata. No hubiésemos podido sobrevivir. Tuvo que llevar un proceso. Y finalmente la revelación de esa sombra que apuntaba a Cristo vino a ser nuestra salvación en la persona del Señor. El peligro es que todavía estemos en sombra. El peligro es que aún nosotros como cristianos estemos andando con sombras. Porque el que está en Cristo, la luz de Cristo lo ilumina y ya no camina más en tinieblas. Bajo aquel sistema, dice, se retiran los sacrificios y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Póngase a pensar. Todos los años, venir de nuevo a lo mismo. A ofrecer sacrificio por nuestros pecados y el de nuestra familia. Pero ¿qué dice? Eso no venía a la larga a limpiar nada. Verso 2 dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces ¿qué? Se habrían dejado de ofrecerlos. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero no, la culpabilidad es uno de los enemigos más grandes del corazón humano. Y también la culpabilidad puede ser muestra de que no hemos comprendido la salvación tan grande que hemos recibido. Porque Dios al que perdona no lo culpa más de pecado. Dios no es como muchos de nosotros que andamos recordándole los pecados al prójimo, al cónyuge, al hijo, al uno y al otro, aún a nosotros mismos. Dios no trabaja así. En la sed del Cordero derramada en el Calvario, Dios decidió, porque Él todo lo puede, Él decidió no recordar más tu historia y mi historia, tu pasado y mi pasado, aún más mi presente y mi futuro, todo está cubierto ya por la sangre del Cordero. Y no vamos a poder avanzar, no vamos a poder crecer más en la fe, disfrutar, a percibirnos de todo lo bello de Dios, de los beneficios de esa sangre maravillosa. A menos que creamos con el corazón lo que la palabra de Dios nos dice. Ya fuimos perdonados. Ninguna, no alguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los llamados por su nombre. Los que tienen al Espíritu Santo guiándoles en su travesía por esta tierra. Pero en realidad, verso 3, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. ¡Qué terrible! Algunos no aguantan el año, ni el día, hermano, y ya le está acordando uno sus pecados de ayer. Porque así somos. Y el enemigo está contento. Porque ¿sabe qué? Es abortar el sacrificio de la cruz. Cuando uno está viviendo en su pasado, está negando, despreciando, olvidando el sacrificio pagado por nuestra salvación. Dándole gusto al enemigo, él es el acusador. Pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo, Cristo le dijo a Dios esto, escuche bien, esto salió de la boca de Jesús. El Señor dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Verso 8, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés lo exigía. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. La ley solo pudo revelar nuestra incapacidad de poder ser santos.
La ley solo pudo descubrir nuestro corazón para mostrar cuán pecadores somos y que en nuestra fuerza es imposible agradar a Dios. Con un solo mandamiento quebrantado nos hacíamos culpables del resto. Entonces Jesús vino a tender su mano de misericordia. Verso 10, pues la voluntad de Dios. ¿La voluntad de quién? Dios no quiere que ninguno perezca. Esa es su voluntad. La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Dios nos ve santos a través de la sangre de Cristo. Y aunque a veces fallamos, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo, el gran sumo sacerdote, y por su sangre preciosa derramada ya en el Calvario, somos limpios continuamente de pecado y maldad. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez. Qué terrible haber sido pastor en el Antiguo Testamento. Esto es tremendo, Dios mío. Todos los días parado. Y aparecen trabajadores del Walmart, ¿no? Parados todo el tiempo. Los cuales nunca podían quitar los pecados. ¿Te imaginas estar haciendo uno algo todo el tiempo sin ningún objetivo? Sin ningún buen resultado? Pero porque Dios estaba llevando a una humanidad a un entendimiento que tú y yo tenemos que tener hoy. La salvación costó la vida del Hijo de Dios. El pecado es serio, es grave, nos aparta de Dios por la eternidad. Pero el regalo, la vida eterna en Jesús, es un regalo maravilloso. Terminamos diciendo, nuestro sumo sacerdote, verso 12, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados. Escuche bien la palabra de Dios, válido para siempre. Luego se sentó, digan conmigo, se sentó, porque el trabajo terminó. Se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, donde a Él le correspondía estar siempre. Allí espera hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Verso 15 dice, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, abra su corazón, la palabra de Dios. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en este día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después dice, cuando yo lea este verso, por favor, grítele un gloria a Dios y levántese y adórelo, porque mira lo que dice acá. Luego Dios, su Espíritu Santo dice esto: nunca más, nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Los pecados han sido perdonados. Un sacrificio vivo, santo, perfecto y para siempre. Y el Señor se merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Grita aleluya y levanta tus manos y adoremos al Señor. Todo el corazón.